Y en esta noche les quiero compartir un tema quizás un tanto reflectivo y que nos haga pensar bastante. Es un antes y después. Conocemos la historia y aquellos que no la conocen, lo invito a que puedan leer en Segunda de Reyes, cuando Naamán, el general del ejército, tiene lepra. Y sabemos que era una enfermedad incurable para aquella época. Una enfermedad en la cual la persona que la tenía que irse a un campamento afuera. No podía estar con la familia cierto tiempo, después venía, se presentaba ante el sacerdote, pero muchas veces quizás esa persona no volvía a ver más la familia. La criada, la sierva de la esposa de Naamán, le da un consejo y le dice que por qué no va hasta donde está su señor, el profeta Eliseo, y que él va a orar y él va a ser sano. ¡Qué fe la de esta sierva! No sabemos cuál era la voluntad de Dios. ¿Podía Dios decir que no y no lo sanaba? Porque cuántas veces venimos con una situación de enfermedad y Dios no sana. Pero la fe de esta sierva hizo que Naamán fuera con sus criados, con un montón de regalos. Y se hizo una idea. Cómo Eliseo iba a salir, cómo iba a orar. Pero resultó ser que no fue así. El primer chasco. ¿Y qué le dice? Le manda a decir a Naamán, ve y zambúllete en el río Jordán. Enojado, dice, no tenía otro lugar para que me vaya a zambullir. Y los criados le dicen, ¿y qué vas a perder si haces caso? Cuando él hace caso, su piel queda como la de un niño. Ahí Eliseo, él sabía muy bien lo que le había dicho, pero el problema estaba en Naamán, que Naamán estaba enojado. Cuando él ve que queda sano, vuelve a ver al profeta trayéndole todos los presentes que había cargado. Hete aquí que Eliseo no quiere recibir ningún presente. No tenía basada su vida en los bienes terrenales. Él sabía que la recompensa venía de parte de Dios. Pero su criado, no. Sabemos que un esclavo, un siervo, no sé qué posibilidad tenían de avanzar económicamente, o quizás toda su vida iban a ser unos esclavos y el progreso iba a ser su comida, su ropa y nada más. Y los invito a que podamos juntos leer la palabra de Dios en Segunda de Reyes, capítulo 5, y vamos a ver un poquitito acá la historia de Giezi, este siervo del profeta Eliseo. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 20. Leemos. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien, mi señor me envía a decirte, he aquí, vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des 1 talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió. Y ató 2 talentos de plata en sus bolsas y 2 vestidos nuevos.
y lo puso todo a cuesta de 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto. Él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿no estaban también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Y el relato termina acá. Y el relato parece ser escalofriante. Según algunas estadísticas que leí por ahí, la lepra no se contagiaba o no era así tan instantánea como le pasó a Giezi, sino llevaba un tiempo, que era cuando ya comenzaban a ver algunas manchitas en la piel. Era como que quizás lo sospechaban, se presentaban ante el sacerdote, veían. Pero acá él automáticamente queda blanco como la nieve. Un giro en la vida de Giezi de 180 grados. Su corazón, por la codicia, por sacar provecho de algo de su amo, del profeta Eliseo, lo hace que aquello que podía ser su vida, una vida excelente, una vida brillante, una vida donde podía disfrutar de las bendiciones de Dios, en un momento se tiene que ir. Y no solo para él fue la maldición, sino para toda su familia. Y esto me hace pensar en aquellas decisiones que muchas veces tomamos. Y no creo que esta decisión de Giezi fue así nomás, que vio a todo lo que traía Naamán y dijo: lo hago. Algo ya él maquinaba en su corazón. Y vamos a empezar a desglosar texto por texto y vamos a ir viendo cómo estaba el corazón de Giezi. Y podemos ver en el versículo 22. Primero en el versículo 21 él dice: yo iré corriendo hasta Naamán y le diré, como diciendo: yo quiero algo para mí. ¿Estaba mal que un siervo pida algo? Y no. Él quería, a lo mejor no tenía mucha ropa. Pero qué diferente hubiera sido si él hubiera dicho a Naamán: Naamán, yo soy el siervo del profeta Eliseo. ¿Me podés dar algo para mí? Hubiera ido con la verdad, lo que había en su corazón, ese deseo. Pero algo lo dio vuelta y él fue con una mentira. Y él fue no con una mentira así nomás. Hay que tener imaginación para la mentira que dijo. Porque la verdad que la tuvo que haber pensado bien. Las películas se quedan pero chiquitas a la par de él. Él ya veía que eran de Efraín, 2 profetas de los hijos de allá. Faltaba que les ponga el nombre. Y Naamán, movido, les da. Él pide solamente un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Naamán dice: no, 2 y 2 vestidos nuevos. ¿Qué hace? Usa los criados de Naamán. Naamán dice: los carga los criados, llévenle en esos 2 talentos de plata, los 2 vestidos y llévenselo a Giezi. En un momento Giezi pienso que se sintió como el rey. Imagínense, los criados de Naamán
llevándome las cosas hasta mi lugar, hasta mi casita y donde yo tengo. Fue, ¿y qué hizo? Lo escondió. Él creyó que nadie se va a enterar. Pero hay algo que debemos que saber, que entre el cielo y la tierra no hay nada oculto que se le escape a nuestro Dios. Aún los pensamientos que se nos cruzan, las intenciones que hay en nuestro corazón, Dios las conoce. Esa mentira, ¿qué le llevó a Giezi? A que cuando se encuentre con su amo, tenga que volver a mentir. Le pregunta a Eliseo, ¿de dónde viene, Giezi? Y él le dice, yo no he estado en ningún lado. Me quedé acá. ¿Cómo podía escapar de la mentira que le hizo a Naamán? Acá tuvo que volver a mentir. Y eso es lo que nos lleva a una mentira, a decir otra mentira para tapar la anterior. Pero eso no es todo. Giezi, cuando se presenta ante el Naamán, le dice, mi señor dijo. O sea que Eliseo dijo. Y Eliseo no lo había mandado. ¿Qué pasa con nuestras vidas cuando nosotros decimos, Dios me habló, Dios me dijo que te diga, Dios me reveló? Y muchas veces son cosas de nuestros sentimientos, de nuestras maquinaciones, de cosas que quisiéramos que fueran así. Y quizás pensamos que este muchachito estaba muy pecador para mentir de esa manera. Pero muchas veces nosotros también usamos el nombre de nuestro Dios en vano, diciendo, Dios me reveló, Dios me mandó a decirte. Esta palabra golpeó mucho todo el texto. Y yo no sé ustedes, pero cuando yo leo alguna historia de estas en la Biblia, me parece que le faltaron textos, porque a mí me gustaría que siga la historia, para ver cómo continuaba la vida. Pero nos deja con una incógnita hasta que nos encontremos en el cielo. Y le preguntemos a Jesús, Jesús, Dios, ¿cómo fue esta historia? ¿Dónde terminó? Porque parece que faltará algo. La integridad en nuestras vidas muchas veces decae. Él estaba viendo los milagros que hacía el profeta y no eran milagros comunes. Cada milagro que hacía el profeta realmente eran milagros asombrosos. Él decía, tal cosa va a pasar y pasaba. Oraba y eran sanados. Pero acá Giezi tiene un problema y la mentira, su codicia, su ambición por tener algo, lo llevó a que se tenga que ir y que quede con una maldición él y su familia. Pero quizás pensamos que esta situación solo le pasó a él, porque era un esclavo, porque quizás no tenía un futuro y por eso se vio con las maquinaciones de qué manera podía conseguir algo. Pero hay alguien que también le pasó algo, y es Acán, en el pueblo de Israel. Van a la batalla y la orden era que no se podían traer nada, pero Acán se tentó y se trajo un par de cositas y también las guardó. Fueron a la próxima batalla y la pierden. Y ahí es donde lo descubren a Acán. Y los invito a que podamos leer en Josué 7:25.
Qué difícil que era la vida. Quizás nosotros hoy por hoy no sé si podríamos estar o qué pasaría con nuestras vidas si siguieran las mismas cosas como en el Antiguo Testamento. Hoy vivimos por gracia. Josué 7:25, después que es descubierto Acán, no fue el final como de Giezi. Acá hubo otro final triste. Dice, y le dijo Josué, ¿por qué me has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Así quedó la vida de Acán, por haber codiciado, por haberse traído algo que no debía. Alguien del pueblo. Pero después tenemos otro ejemplo, y hay muchos ejemplos en la Biblia. Pues tenemos otro ejemplo, y es el ejemplo del rey Saúl. La orden era que él tenía que ir y destruir todos los amalecitas. Todo era. Pero también acá nos vimos tentados. ¿Y qué pasó? Samuel lo descubrió. Porque Samuel era un siervo de Dios y descubre esto en Saúl. Y viene y le dice, no, dice sí, nada. Solo destruyeron lo vil y lo menospreciado. Lo que era lo más bueno se lo trajeron. ¿Qué pasó con Saúl? Ese día fue desechado del reinado. Si nos vamos al Nuevo Testamento, quizás no es del mismo enfoque, pero a alguien le pasó algo ahí. Simón el Mago, mientras se estaba predicando y se estaba expandiendo el Evangelio, que eso nos cuenta en Hechos, Simón el Mago conoce al Señor. Él ganaba mucha plata con la magia que hacía. Pero se encuentra a los apóstoles que están orando, imponen las manos y reciben el Espíritu Santo. Y él dijo, el negocio perfecto para mí. ¿Qué hace? Les ofrece dinero a los apóstoles para que le den ese poder. ¿Qué le dijo el apóstol Pedro? Perezcas tú y tu dinero, porque las cosas de Dios no son con dinero. ¿Cuántas cosas fuertes tenemos en la palabra de Dios que nos hablan a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón directamente? Cómo una pequeña cosa nos puede llevar a la otra, y podemos realmente alejarnos y estar muy, muy lejos del Señor. Podemos ver que para Dios no hay diferencia entre ricos, pobres, intelectuales, aquellos que quizás apenas saben escribir. Él ama a todos por igual y no tiene diferencia para ver que si te equivocaste de una manera y desobedeciste, como hemos leído, ¿cuál fue la separación y el castigo? Quizás pensemos que es muy fuerte o malo Dios, pero no es así. Cuando nosotros entramos a desobedecer la palabra, hay consecuencias y debemos tener cuidado. Seguimos y los quiero invitar a leer Segunda de Reyes, capítulo 8, versículo 4. Como les dije, a mí la vida de Giezi trataba de buscar algún texto más, porque digo, algo tiene que haber más en la Biblia, algo que habla, no puede que tuvo lepra y se acabó la historia. Pero en Segunda de Reyes, capítulo 8, el versículo 4, pueden leer todos estos capítulos porque son enriquecedores. Y había el rey hablado con Giezi, criado del varón de Dios, diciéndole, te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba hablando, contándole al rey,
como había hecho vivir a un muerto. He aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi: Rey, señor mío, esta es la mujer y este es el hijo al cual Eliseo hizo vivir. Si vamos por orden, esto lo cuenta después la Biblia de que Giezi está con lepra. No nos habla más nada. Estos dos textos encontré. Pero Giezi tenía una buena memoria de lo que él vivió cuando estaba con el profeta. Se recordaba hasta la cara de la mujer del cual el profeta había orado y su hijo había resucitado. Cómo había quedado impactado su vida por el milagro de su amo. Había calado muy profundo. No sabemos si después, porque la Biblia no nos relata, si él se arrepintió y Dios le perdonó. No sabemos, la Biblia no cuenta y no podemos decirle algo a la Biblia que no dice. Giezi no era cualquier esclavo, era un esclavo del profeta. De un profeta que hizo muchísimos milagros. Y hay algo que Jesús dijo cuando estaba en la tierra y dijo: donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. ¿Dónde está nuestro tesoro o en qué está nuestro tesoro? ¿Por las cosas terrenales? ¿O nuestro tesoro está en nuestra pasión por las cosas celestiales, por extender el reino, por llevar una vida consagrada al Señor? El apóstol Pablo, cuando le escribe a los Filipos, les da un consejo muy sabio y le dicen en qué debían pensar. Si nosotros pensamos en lo que dice Filipenses 4:8, de seguro no se nos va a llenar la cabeza como se le llenó a Giezi de ir mintiendo tras de Naamán para pedirle cosas para él. Porque no va a haber lugar para eso, porque nuestra vida va a estar pensando en todo lo que es la palabra del Señor. Naamán sabía que su enfermedad era incurable. La lepra está simbolizada por el pecado. La lepra es una enfermedad que te va comiendo de a poco en el cuerpo y te lo va desintegrando. Y no lo sentís. El pecado en nuestra vida va desintegrando nuestra espiritualidad. Al principio, si haces una mentirita, quizás te afecta, pero por ahí ya seguís haciéndola y te acostumbras y es como que te parece que es normal. En Giezi vimos codicia, robo, mentira, una ambición desmedida por tener algo que no le correspondía. O no sé si no le correspondía o no era la manera correcta de acercarse. Esta lepra en Naamán hace que él pueda conocer al profeta. Y quizás en esta noche vos no te identifiques ni con Acán, ni con Giezi, ni con Saúl, ni con el Simón el mago. Pero hay algo que nos identifica a todos, y es que todos por naturaleza nacemos pecadores y necesitamos un Salvador. Leyendo esta historia de Naamán, dije, él estaba desahuciado de los médicos porque no había una medicina. En lo personal, y creo que nunca me voy a cansar de dar gracias a Dios, las veces que fui desahuciada de los médicos, pero que Dios determinó que continuara mi vida. Estando en terapia, hacían llamar ya a mi familia que venga de las provincias, porque quizás esa noche no pasaba. Y eso les estoy hablando del 90 más o menos.
En el 96 fue la última vez. La última vez que tuve esa crisis tan fuerte, la cual me dejó prácticamente sin movilidad, ya y totalmente desahuciada. Pero así como Naamán venía creyendo que el profeta iba a hacer un milagro, yo sabía que creía en un Dios que podía obrar. Y Dios obra de maneras diferentes, en lo sobrenatural. Y recuerdo como hoy, un verano con un calor tremendo, donde no podía ni hacerme mate. Tenía que esperar que llegara mi esposo del trabajo. Y ese día me recosté una siesta. Podía decir, ¿para qué esforzarme si no hay sentido? Desahuciada de los médicos, no podés hacer nada en casa. Y me levanté de la siesta y es como que hizo un cric en mi cerebro. Es como que volvieron los engranajes a su lugar. Volvieron los engranajes a su lugar, no me di cuenta. Y dije, me preparo unos tereré. Me preparé tereré, lo cual no podría haber exprimido naranja, no podría haber tenido el mate en mis manos, y menos decir baldeo un poquitito afuera para que aplaque el calor. Cuando ahí me estoy dando cuenta que estoy regando, que no se me cae la escoba de las manos, ni la manguera, comencé a llorar y a dar gracias porque sabía que Dios había hecho un milagro en sobrenatural. Eso fue en el 96. Dios sigue obrando y sosteniéndome. Y no me canso de dar gracias porque sé que cada día es un milagro de vida. Si Dios no me llevó en aquella época, porque debe ser que todavía tengo algo por hacer. Y me gustaría terminar el propósito de Dios en la tierra cumpliéndolo a la perfección. Que no me pase como estos hombres que por codiciar, por ambicionar algo, me aparte de su camino. Y quizás en tu caso no es una enfermedad por la cual venís al Señor desesperada. Quizás es un problema en la familia, un problema alguno con tus hijos. Puede ser problemas financieros o que no tengas trabajo y venís vez tras el Señor esperando ese milagro y parece que las puertas del cielo están cerradas. Yo por muchos años pasé reunión tras reunión al altar pidiendo un milagro. Y llegó un día, el día en que menos los esperé y de la manera en que menos esperé. Me parezco a Naamán, porque quizás yo esperaba que un día en la reunión, cuando un pastor me ponía las manos, y no fue así. Por eso, aunque tengas una situación difícil y aquellos que están en sus hogares, sigue clamando a Dios, no te detengas, créele, Él a su tiempo responde de acuerdo a su divina voluntad. Los médicos ven los estudios y no lo pueden creer porque el estudio salta que sigo con la malformación cerebral, con un diagnóstico de epilepsia refractaria y yo caminando y hablando. Bueno, ahí el pastor se larga a reír. Pero es la misericordia de Dios que me sostiene. Y sé que un pueblo que ora por mi vida. Así que si en esta noche, sea cual fuera la necesidad con la que viniste acá o estás escuchando, cree que hay un Dios de poder, pero es un Dios amoroso, es un Dios misericordioso. No nos quedemos con esto lo que le pasó a estas personas en la Biblia. Hay muchísimas personas que en la Biblia fueron bendecidas por obedecer su palabra, por venir con un corazón quebrantado y humillado. Elijamos esa parte, venir con un corazón quebrantado y humillado a los pies del Señor. Los invito a que nos pongamos de pie y vamos a tener unas palabras de oración pidiéndole que, no sé cuál fue antes.